Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes, en sus vidas, en sus hogares, con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, con la presencia de su Espíritu, hermanos. Este es su programa, El Poder de la Verdad. Nosotros queremos transmitirlo con la idea, hermanos, de llevar el mensaje de la palabra de Dios para alumbrar nuestros sentidos, para alumbrar nuestro entendimiento y sobre todo para que salgamos de la ignorancia respecto a muchas cosas que se están enseñando, hermanos, y muchas veces se enseñan mal, porque no se enseñan conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo quisiera, hermanos, el tema de hoy es bien interesante. Bajo la gracia, bajo la ley o ambas. Fíjense este versículo que está aquí. Quiero regresar otra vez al inicio. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso está en el Salmo 119, verso 18. Es un versículo tan hermoso, hermanos, que nos da a entender algo de lo que es la ley. Fíjense, hermanos, que yo quisiera iniciar leyendo unas preguntas que motivaron esta reflexión, hermanos, que vamos a tener esta noche, digamos de una manera tácita. Algunos preguntan estas cosas, no tan directamente como lo hacen estos hermanos, pero de una manera tácita o sugerida lo han hecho. Entonces, mire, yo quisiera leer en este momento 3 preguntas. Dice: hermanos, que Dios los bendiga y siga dándoles sabiduría para responder a nuestras dudas. Yo tengo tiempo de asistir a una iglesia y siempre he tenido dudas sobre la gracia y la ley de Dios, en el sentido de que muchas veces se predica a favor y luego en contra de la ley, creando una controversia o una confusión. Hermanos, sé que estamos bajo la gracia. Y entonces, ¿cuál es la función de la ley para el cristiano? Y pregunta. Les oigo atentamente en Puerto Madero, México, y me llamo Saúl Pérez de León. Bendiciones, puso. Otra pregunta: hermanos, que la paz de Dios esté en sus vidas. Soy adventista del 7º día y guardo el día sábado conforme a la palabra de Dios. Muchos evangélicos dicen que soy legalista y estoy lejos de la gracia por hacer obras de la ley, pero yo siento la bendición y la gracia de Jesucristo, mi Señor, en mi vida. ¿Podrían aclararme esta confusión y cuál es la función de la ley para la iglesia? Dice: me llamo Esther Galán y sigo sus prédicas, pues una amiga me envió un mensaje y me agradó mucho. Les oigo como siempre en Dallas, Texas, Estados Unidos. Hermanos, otra pregunta, préstele atención también. Jesucristo mi Señor los bendiga y guarde sus vidas sin caída hasta el fin. Amén. Yo asisto a una iglesia bautista y como la gracia amo la gracia de Jesucristo, pero también respeto la ley de Dios. A causa de estas convicciones, he tenido fuertes discusiones con algunos hermanos de corte más liberal, que no sé cómo se atreven a hablar mal de la bendita ley de Dios, si se precian de ser seguidores de Jesucristo. Estoy seguro que ustedes darán una respuesta ortodoxa. Mire la palabra que usa el hermano. O sea, apegada a algo que está escrito. Y acertada respecto a esto. Pues hay una gran confusión y ambigüedad. Mi nombre es Julián Gallardo y los escucho como siempre en San Salvador, El Salvador. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta reflexión. A esta reflexión sobre la ley de Dios y la gracia. Nosotros estamos, hermanos, miren, pues yo quisiera leer e iniciar con un salmo, el Salmo 19, verso 7 en adelante, porque ahí se mencionan unas palabras que me interesan. Oiga, pues:
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Está hablando de la ley de Dios, pero aquí usa varios nombres, usa mandamientos, preceptos, testimonios. Cuando usted lea eso en la Biblia, preceptos, mandamientos, testimonios, estatutos, decretos, todo eso se refiere a la ley de Dios. No hay nada que sea, ahí no hay variación. Nos referimos a la ley de Dios. Bueno, por eso quise leer. Pero mire, la ley de Jehová es perfecta, dice aquí. Entonces quiere decir que la ley de Jehová, la ley de Dios, es perfecta. Ahora yo quisiera decirles algo importante, hermanos. Vea, la ley de Dios escrita fue dada a través de Moisés. Yo quiero que me entienda algo, pero perfectamente. Mire, ley siempre ha habido, hermanos, aunque muchos digan que no, ya lo vamos a demostrar. La ley, hermanos, no empezó con Moisés. La ley empezó mucho antes. Yo le voy a poner un ejemplo. Dice el apóstol Pablo que los que sin ley murieron van a ser juzgados sin ley por la conciencia, dice la Biblia. Y por sus razonamientos, cada uno va a ser juzgado. El que con ley murió va a ser juzgado por medio de una ley. Y el que sin ley, pero una ley escrita, los que murieron antes de Moisés, digámoslo de esta manera, que se diera esta ley, mire, esta ley que se dio en 2 tablas. Oiga pues, hermanos, 2 tablas, pero la ley siempre ha existido. Le voy a poner un ejemplo y yo quiero que usted me comprenda lo que le estoy diciendo. Eso lo vamos a ver cuando veamos que hay varios tipos de leyes. Pero la ley escrita vino con Moisés. Pero miren, hermanos, ¿cómo sabía Noé que había que guardar algo recto? Yo le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, hermanos, y ya lo vamos a leer, ahí se narra que los antidiluvianos, ellos, hermanos, corrompieron un camino, corrompieron, hermanos, una forma de conducta y se llenaron de violencia y de fornicación, de pecado y de todo eso. ¿Y sabe qué significa eso, hermanos? Que la conciencia también, a eso se le llama una ley natural. Hermanos, también Dios le puso leyes al mar, Dios le puso leyes a todo. La ley siempre ha existido. Dios le puso leyes a todo, hermanos, a todo. Al universo le puso leyes, al mar. Si usted quiere leerlo, hermanos, es fácil. Job 28, ahí dice eso la Biblia. Dios le puso leyes al mar. Job 28, 26 y así. Vamos a leerlo despacio, pero mire, hay leyes, hermanos. Esas están desde el principio. No han cambiado. Ahora, la ley escrita, hermanos. Mire, la ley escrita fue dada con Moisés. Aquí quise poner esto. Esas 2 tablas. Mire, pues. Esas 2 tablas son muy importantes porque ahí fueron. Esta es la esencia de todas las leyes. Se calcula que son más o menos 613 leyes que aparecen en el antiguo pacto. 613 leyes. La esencia de esas 613 son esos 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí por medio de Moisés. Ok, hermanos, pero mire, ¿por qué juzgó Dios a los antidiluvianos? Porque Él había trazado en la conciencia. Eso es lo que nos hace diferente a los animales. Porque usted no se entra a la casa de un vecino y mire, usted no se entra a la casa de un vecino, roba y mata porque sabe que hay leyes.
Porque hay una conciencia que aunque no hubieran leyes escritas, sabemos en el fondo que no hay que hacer las cosas malas. Eso desde el principio lo enseñó Dios, hermanos. Eso no lo vamos a cambiar. Bueno, pero yo quisiera decirles algo. Dios le puso leyes a todo y al hombre no es la excepción. También a los hombres puso Dios leyes. Ok. Mire, Dios puso leyes porque por medio de sus leyes mantiene como una armonía, como una convivencia pacífica entre los hombres. Ok, hermanos, eso es importante que lo sepamos, pero no todos lo entienden y ya lo vamos a ver más detenidamente. Y como le vuelvo a decir, la esencia de las leyes de Dios son los 10 mandamientos. 10. Óigame bien, pues. 4 que eran responsabilidad, nuestra responsabilidad para con Dios, y 6 que recogen nuestras responsabilidades civiles, nuestras responsabilidades para con el prójimo. Por eso dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu siervo. Hay 2 categorías. Una tabla contenía las 4 que son responsabilidad del hombre para con Dios, y 6 en la otra que son responsabilidad del hombre para con Dios, para con él, con su prójimo. Ok, hermanos, eso es muy importante. Fíjense pues, ahora yo le quiero decir algo. La ley anunció, hermanos, la gracia también. Usted mira que la ley de Dios anunció la gracia de Dios. La gracia que iba a venir por Jesucristo se anunció en la ley. Ok, hermanos, así es. Se manifestó. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto a manera de un preámbulo, hermanos? Para que entendamos algunas cosas. Que la ley de Dios, hermanos, es eterna. Ese carácter, ya lo vamos a ver, no se le puede quitar por una razón. Miren, pero bueno. Y la ley ha sido parte del plan de salvación. No es la salvación. Es parte del plan de la salvación. Por eso, hermanos, hay que respetar la ley. La ley habla de Jesucristo. Por eso dijo Jesucristo cuando dice que aquellos dos a los que se les apareció posteriormente, luego de su resurrección, que iban camino a Emaús, dice que él les hablaba de los profetas, de la ley, de los salmos y todo que hablaban de él. Y dice que les abría las escrituras, como todo escribió de él. La ley, hermanos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema es el Mesías. Entonces, si el Pentateuco y toda la ley habla de Jesucristo, no podemos desecharlo. Ya va a ver por qué. Ya va a ver, hermanos. Yo creo que, mire, es parte del plan de salvación. No lo podemos quitar. Además, todos hemos usado y seguimos usando los argumentos de la ley. Todos. Incluido Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos, usted y yo que predicamos, usamos la ley. Sí, hermanos, porque la ley es buena y es espiritual y es santa y tiene carácter eterno. Usted y yo predicamos así, mire, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y allá. Así predicamos nosotros. Así predican todos. Pablo, mire, cuando la Biblia habla de las escrituras en el Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento, que contenía esa ley. Porque la ley es buena, hermanos. Mire, cuando nosotros oímos hablar de ley, rápido, como que estamos apercibidos ya a rechazarla, porque no nos gusta la ley. Pero la ley es buena. Sí, hermanos, la ley es buena. ¿Se imagina usted que no tuviéramos ley? Estaríamos en un caos, en una anarquía. Cada quien haría lo que bien le parece,
Cualquiera se metería a su casa, violaría a su esposa, robaría y se va. Porque no hay ley ni justicia, Estado de Derecho, no hay juicio. Pero por eso puso Dios la ley. Para frenar. Y eso es lo importante. Lo que vamos a ver en esta noche, hermanos, es que la ley tiene una función. Sí, hermanos, la ley tiene una función. Y eso es lo importante. Miren pues, la bandera de la ley es la justicia y el castigo. El castigo que es coercitivo, hermanos. Es punible, castiga. Miren, hermanos, la ley, su bandera es la justicia, pero la gracia de Jesucristo, su bandera o su estandarte es el amor. El amor, hermanos. Ya, yo le estoy dando como un preámbulo esto, pero vamos a irnos casi al final así. Mire pues, entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entender algo, hermanos. La ley de Dios es buena. Si eso lo dice Pablo. Porque la ley es santa, espiritual, pero yo soy malo, vendido al pecado. Soy pecador, soy carnal, dice. El problema no es la ley. El problema es el hombre. Dios dio la ley y todo lo que Dios hace es bueno. Así es que yo no voy a denigrar la ley. Voy a pasar rápidamente a algo muy importante. Miren, pues, bajo la ley, bajo la gracia o ambas. Qué importante es esto. Siempre ha existido una tenaz controversia entre los defensores, hermanos, acérrimos de la ley, que muchos les llaman, los apodan legalistas. Sí, hermanos, les dicen legalistas. Y los ponentes de la gracia de Dios a través de Jesucristo, que le llaman los de la sola gracia. Porque eso se lo inventó Martín Lutero, la sola gracia. Estos predican la sola gracia. Y que no, ya se acabó la ley y no se terminó la ley y ya no más. Va, se acabó, se acabó. Miren pues, que alegan que la ley fue una maldición para el hombre y que sin más se acabó. Eso es lo que dicen los de la gracia, ¿ya? Que la ley ya no, ya se acabó. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice que la ley caducó en un sentido, hermanos. Ya lo vamos a ver ahorita. Que alegan que la ley era una maldición y se acabó. Para ser acertados en este asunto tan delicado, sin denigrar la justa ley de Dios o la gloriosa gracia de Jesucristo, vamos a pegarnos enteramente a las Sagradas Escrituras. La ley siempre tendrá un carácter eterno y espiritual. Mire pues, eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos. En capítulo 3, si usted quiere lo leemos. Romanos capítulo 3, verso 31. Mire pues. El libro de Romanos, yo le recomiendo que lo lea. Es el que más habla. Mire lo que dice verso 31 del capítulo 3. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga pues, oiga las conclusiones de Pablo. Pablo no está echándole tierra a la ley, no. Él va a aclarar algo bien importante aquí. No, hermanos, él no está diciendo, miren, ustedes ya se acabó, tiren todo por la borda y déjenla, ni la mencionen. Yo oí a un predicador, hermanos. No, hoy solo hay que hablar de Jesucristo y a eso déjenlo por allá. No, hermanos. Toda la escritura, eso está en segunda de Timoteo 3:16. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando Pablo habla de esa escritura, no se había escrito el Nuevo Testamento. Lógicamente está hablando del Viejo Testamento. Y oiga lo que dice. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para exhortar, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea justo, perfecto y preparado para toda buena obra. Oiga, eso pareciera que hay contradicciones. No, los argumentos humanos son los que se contradicen, pero la palabra de Dios no, hermanos. No se puede invalidar la ley de Dios. Mire,
Solo Dios puede venir y decir, miren, esto se acabó. Solo Él, hermanos. Ya va a ver por qué Pablo dice que estamos bajo una gracia y que la ley de Dios ya va a ver, hermanos. Pero vamos despacio. Mire, la ley tiene un carácter eterno y espiritual. Y debe usarse legítimamente, porque eso lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la ley hay que usarla legítimamente, en el lugar que tiene ahora, que ya vino la gracia. Hermanos, yo no sé por qué muchos son enemigos de la ley de Dios. Y hablan mal en contra de la ley y que no, que se acabó. No, hermanos. Hay una función que tiene la ley y todavía la tiene. Oiga pues. Hay que usarla legítimamente, es decir, en el lugar y función que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Es decir, lo que siempre ha sido un ayo o una guía para llevarnos a Cristo. Eso lo aclara Pablo. Y venida la gracia ya no estamos bajo ayo. Pero yo le pregunto algo. Miren, hermanos, ¿usted cree que todo el que llega a la iglesia de una vez entra a la gracia? No, hermanos. Ya vamos a ver que para alcanzar esa gracia, porque la Biblia dice en Hebreos 15 creo que es. Sí, hermanos, algo así. 12:15, sí. Ahí dice que, miren que ninguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Sabe qué quiere decir? Que la gracia hay que alcanzarla, hermanos. La gracia se dio al universo, al mundo, a toda la raza humana, pero no todos la alcanzan. Porque hay que alcanzarla. Y para alcanzarla, ya vamos a ver que hay que morir, hermanos. Mire pues lo que dice. Dice que ahora la ley no es un instrumento de justificación o salvación. Eso quiero aclararlo porque el mismo apóstol, yo lo aprendí del apóstol Pablo. Mire. Atributos que solo pertenecen al Evangelio y a la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Eso es claro, hermanos, mire. En realidad no hay para qué perderse. Mire lo que dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es la ley. Muchos dicen, que la ley nos maldijo, que la ley nos mató. Miren, hermanos, yo morí por mi propio pecado, porque la ley es buena, eso está diciendo Pablo. La ley es espiritual. Oiga, hermanos, le voy a poner un ejemplo por qué es espiritual. La Biblia dice, si ustedes se circuncidan carnalmente, de la gracia se fueron, cayeron de la gracia. Ok, sin embargo, Pablo dice que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón, porque la ley es espiritual, hermanos. ¿Por qué Pablo propone de que el hombre guarde una circuncisión, pero del corazón, de la carne? Porque la está aplicando como debe ser aplicada espiritualmente. Aquel acto de circuncidar a los israelitas era un ejemplo, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que todo eso nos aconteció como ejemplo para nosotros. ¿Saben cómo es, hermanos? Miren lo que hago yo aquí y háganlo ustedes, pero espiritualmente. Eso es lo que dice Pablo. Además, miren, hermanos, ¿por qué? Dígame usted una cosa. ¿Por qué hay un sábado, pero también hay un reposo hay un reposo que se guardaba? Ahora hay un reposo para el pueblo de Dios espiritual. Es que todo hay que aplicarlo, hermanos. Es que, mire, es que el hombre es carnal y todo lo quiere tomar a la letra. Eso es lo que no hay que hacer. Esa no es función de la ley, hermanos. Mire, todos los sacrificios que se hacían de animales engordados eran figura de Jesucristo. Porque la ley es espiritual. Yo soy el carnal. El problema no es la ley. El problema es el hombre, hermanos. Que el hombre, cuando vino la ley,
empezó a morir porque sus pecados empezaron a aflorar y ya no eran pecados inconscientes, sino que ya era premeditado, ya se le llama transgresión. Y por causa de las muchas transgresiones, dice el apóstol Pablo, vino la ley. Por eso puso una ley Dios, por las muchas transgresiones. Y por causa de las muchas transgresiones, vino la gracia a los hombres. Pero ya vamos a entender que la gracia de Dios también es una ley. Es que eso es lo que muchos no entienden. Muchos dicen, estamos bajo la gracia y se acabaron las leyes. ¿Cómo, hermanos? Si Cristo también tiene leyes. Usted, mire cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo me hice a los que están sin ley, como que yo no tengo ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Claro que hay una ley. No me diga que no. Porque la gracia de Dios, estoy hablando de Tito capítulo 2, verso 11. La gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Oiga, ¿qué? Enseñándonos que renunciando, miren lo que enseña la gracia. Ya ven que la gracia tiene doctrina, tiene también, es que la gracia no son conceptos, hermanos. No, hombre. También la gracia de Cristo, la fe, tiene leyes. Sí, hermanos. Por la ley de la fe invalidamos la ley. No, dice, la confirmamos. El Espíritu también tiene ley. Eso lo dice la Biblia. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de la carne? No, sino por la ley del Espíritu, dice. Es que, hermanos, mire, que la ley de Cristo, Cristo también trajo una forma de ley. Es que eso es lo que no entienden muchos. Gracia no es absolución de leyes, hermanos. Dios jamás nos va a dejar sin normas, sin leyes, preceptos, estatutos ni mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Y entonces, hermanos, mire, ustedes oyeron que decía, no matarás. Pero, oiga la ley de Cristo, yo les digo que cualquiera que maltrata, ofende con palabras soeces a su hermano, ya lo mató y será juzgado como un homicida. No adulterarás, dice la ley. Pero yo les digo, oiga, así es la ley de Cristo. Claro que hay ley. No me venga usted con que, ay no, ahora vivimos un solaz porque ya no hay nada que hacer. Aquí estamos en la iglesia salvos, sin ley. Qué bueno, hermanos. Mire, sin profecía y sin ley, el pueblo se desenfrena. Así dice un proverbio. Bueno, termino con esto, hermanos. Mire, cuando decimos que la ley caducó, nos referimos a esto, hermanos. Caducó en el sentido de que ahora, hermanos, ya el hombre ya no es salvo por medio de ella. Mire lo que dice Romanos 10, ya que lo tengo aquí. Este versículo, mire, 10 de 3 al 5, mire. Mire lo que dice. Os voy a leer solo el 5. Porque de la justicia que es por la ley, o sea, por los mandamientos del Antiguo Testamento, Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Antes ellos tenían que hacer, era una meritocracia, hermanos, había que hacer méritos por medio de la observancia de mandamientos, de un legalismo, de algo legal. Pero ahora ya no, hermanos. Ahora dice que es por la gracia que actúa en nosotros. Pero eso no implica que no vamos a obedecer, que no vamos a esforzarnos por cumplir algo, hermanos. Mire pues, esto es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque eso está en Levítico, lo que citó aquí el apóstol Pablo en Romanos 10:5, eso está en Levítico 18, 4 al 5, dice, y el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso se acabó, hermanos. Ahora ya no vivimos por eso, ahora vivimos por la gracia de Dios, pero también habla de obedecer. Mire cómo dijo Jesucristo, el que oye estas mis palabras
y no las obedece, no las cumple, le voy a comparar a aquel hombre que hizo y edificó su casa sobre la arena. Ya vio que hay que obedecer. ¿Quién le ha mandado a usted? Mire, ¿por qué se predica la gracia como se predica? Porque se ha enseñado mal, hermanos, que la gracia absolvió todas las leyes y ahora la gracia es como mire, que es como un salvoconducto y usted peca y no hay problema. Ah, ¿cómo que no, hermanos? Porque si pecaremos voluntariamente, dice el libro de Hebreos, después de haber recibido la benevolencia de Dios, los dones y los bienes venideros y todo aquello, hermanos, no queda más sacrificio, porque no podemos volver a sacrificar al Hijo de Dios. Él murió una sola vez por los pecadores. Así de que, hermanos, mire, el problema es que alguien peque deliberadamente. Yo quiero pasar a algo muy importante. Bueno, Gálatas 2, 15, 16 es bien importante en este sentido, hermanos. Porque ahí habla de las obras de la ley. Eso es, dice, nadie, se lo voy a leer mejor ahí adelante en Gálatas. Miren lo que dice en el capítulo 2, verso A, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La ley no es para que usted se justifique delante de Dios. Justificar significa ser presentado justo, sin mancha, sin recriminación. Bienaventurado, dice en el libro de los Salmos, el hombre a quien Jehová no acusa de males o de pecados, sino sus pecados han sido perdonados y cubierta su iniquidad. Oiga esa bienaventuranza, porque, hermanos, por la ley nadie se justifica. Yo no estoy hablando que hagamos obras de la ley para justificarnos y alcanzar la salvación, porque no es por obras, es por la fe de Jesucristo. Pero por la fe invalidamos la ley. No, hermanos, no. Quiero que veamos algo importante. Miren lo que dice aquí. Origen y función de la ley. Ya le dije que el origen de la ley, hermanos, no es nuevo. Dios ya sabía el problema que iba a haber con el hombre. ¿Usted cree que el hombre sorprendió a Dios? Y que, ay, ¿ahora qué hago? No, hermanos, Dios ya lo tenía planificado. Es que eso es lo que muchos no entienden, hermanos. Piensan que Dios es miope y que Él no mira. Si Él ya sabía que el hombre se le iba a corromper, hermanos. Por eso miren lo que dice en Génesis. Voy a abrir ahí en Génesis capítulo 6. Miren lo que dice en Génesis. Y dijo Jehová, 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, pero serán sus días 120 años. Mire pues, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y oiga, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y oiga lo que dice verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Oiga pues, ahí hay una palabra bien interesante, hermanos, que yo, shakhat, es corromper, pero fíjense, hermanos, que esa palabra significa violencia, significa violar, significa matar, significa robar. O sea que en esa palabra shakhat, que es aramea, Dios quiso encerrar todo lo que era el hombre, hermanos. Mire, el hombre se hizo, y aquí se traduce solo como que había corrompido, pero no, hermanos, el hombre estaba lleno de todo mal. ¿Y usted cree que eso sorprendió a Dios? Y dijo Dios, ¿y ahora qué hago? No, hermanos, Dios ya lo tenía planificado todo. Él es un Dios, hermanos, que sabe todo. Él es, mire, Él es omnisciente, omnipresente, Él lo sabe todo
desde siempre, hermanos. Entonces vino, y ¿sabe qué hizo Dios, hermanos? Pues vino Dios, y ¿sabe? Él vino, y había un hombre que sí le agradó. ¿Por qué cree que Noé lo agradó? Fíjese que según la historia, esto pues no es bíblico, pero sí podemos sacar deducciones que este hombre dice allá adelante, mire lo que dice. Pero, y miró Dios la tierra, y he aquí que todo se había corrompido su camino. O sea que había una conciencia de que las cosas debían de ser como debían ser, pero estos se desviaron. Eso es lo que da a entender. Pero Noé dice que halló gracia delante de Dios y le mandó a hacer un arca. Oiga, pues, el arca de Noé. Ok, mire, ¿por qué Noé se conservó puro? Porque él conservaba unos tipos de ley, hermanos, que no estaban escritas ahí, pero estaban en su conciencia. Es que esas leyes no las vamos a quitar. El origen y función de la ley. Ahora, ya le dije, mire, si usted ve Romanos 7, 1 al 6, ahí habla, hermanos, de que ahí hace una alegoría Pablo entre el matrimonio, entre que uno, mientras está vivo, tiene la ley encima, pero cuando uno muere ya no. Entonces él dice, haciendo esa alegoría, esa analogía, él dice, miren, si ustedes quieren ser libres de la ley, pues tienen que morir a la carne, al pecado. Entonces dígame usted, ¿qué quiere decir eso? Ahí en Romanos 7, 1 al 6 lo puede leer usted. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos en realidad no se libran de la ley, hermanos, porque siguen vivos para el pecado. La justicia de la ley les va a caer. Es que no todo el que llega a una iglesia, hermanos, por favor, no seamos ingenuos. No todo el que llega a una iglesia entra de inmediato a la gracia de Dios. Debiera ser así, pero no es. Muchos andan en la carne, dice Pablo. Hay muchos de ustedes de los cuales ahora tengo que decirlo llorando, dice, con lágrimas en mis ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice. Porque aman mucho las glorias de este mundo. No quieren morir a su carne. Aman demasiado las glorias de este siglo. Así hay muchos en la iglesia. Entonces, mire, dice Pablo que para librarnos de la muerte, de la ley, del poder de la ley sobre la vida del hombre, va a seguir. La ley va a seguir, hermanos, actuando sobre los hombres. Sí. ¿Sabe qué? Mientras alguien no entre a la gracia de Cristo a causa de la muerte de Cristo y que Él también muera, porque mire, hay que morir, si quiere, mire, para que usted me entienda lo que le trato de decir. Mire lo que dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre, ¿ya vio? Porque ella tenía encima una ley que contrajo aquel compromiso, aquel pacto que hizo con aquel hombre de serle fiel. Y si se iba en vida del marido con otro, era adúltera, dice. Pero esa ley de no adulterarás se anula cuando el marido muere. Entonces queda inactivo y ella es libre de aquella ley, dice. Así nosotros, miren lo que dice Pablo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire, pero sigue diciendo. Porque mientras estábamos en la carne, oiga, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. Oiga, pero es un régimen, oiga esto. Y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es lo que es ideal. De que sirvamos bajo el régimen del Espíritu, pero no seamos ingenuos, hermanos. Hay mucha gente que sigue igual, como que si nada ha pasado.
Solo reciben a Cristo supuestamente, hacen una oración, levantan la mano, pero siguen literalmente sus vidas secundarias, hermanos, seculares, igual, sin ninguna variación. No se nota que son cristianos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para morir a los efectos de la ley en nuestras vidas, hay que morir, hermanos. Para vivir hay que morir. Si no morimos, no vivimos, hermanos. Lo que dice Gálatas 3:19, también ahí se los voy a leer, mire. Mire qué bonito esto. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿ya vio? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero hermanos, eso lo ideal es que nosotros sirvamos a Dios diferente, pero no bajo el régimen viejo de la carne. Eso no se puede, hermanos, aunque nos llamemos cristianos. Mire lo que dice Primera de Timoteo, este versículo 1:8, mire lo que dice. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Oiga, aquí usa la palabra transgresor. Mire, un transgresor es aquel que conoce lo que tiene que hacer y no lo hace. Entonces, dígame usted si dentro de las congregaciones no hay gente que sabe que hay cosas que no hay que hacer y de todas maneras las hace. A eso se les aplica la ley. Mire lo que sigue diciendo. Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas, para los homicidas. Aquí habla de gente hundida en el mar. Para los fornicarios, para los sodomitas o afeminados homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. Oiga, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mire, hermanos, la ley se le aplica a todo esto, pero aquí no está hablando solo de gente del mundo, sino aquellos que también se oponen a la sana doctrina. Dígame usted, hermanos, cuando sale un predicador que empieza a predicar algo que no está de acuerdo a la sana doctrina, se le aplica a esto. A él le va a caer la maldición de la ley, a él le va a caer el juicio de la ley. Porque, no, hermanos, nosotros cuando decimos al pecador, pero pecador, hermanos, somos todos. Pero no todos somos transgresores. No todos actuamos frente al pecado de la misma manera. Todos pecamos, pero no todos practicamos con delicia y agrado la maldad, hermanos. Hay quienes se deleitan y tratan y lo buscan y lo financian y les agrada y piensan que solo por persignarse ya se acabó todo, o con decir un Padre Nuestro. Así no es la cosa, hermanos. Aquí tenemos nosotros que morir al pecado y a los deseos carnales que antes teníamos. Eso enseña la gracia. Quiero pasar al siguiente. Tipos de leyes. Qué importante es esto, hermanos. Los tipos de leyes. Mire, hay leyes naturales. Hay leyes naturales, hermanos. Por ejemplo, usted sabe, el ciclo del agua es una ley. La atmósfera nos ejerce una presión que se llama la ley de la gravedad. Eso está ahí. No la vemos, pero actúa porque Dios la puso. Si no, saldríamos volados al espacio. Mire, hay un montón de leyes naturales. La ley de género. Hermanos, hay una ley de 2 géneros. Esa es una ley natural. En la mente de aquellos hermanos que usted ya sabe, son los que se han inventado nuevos géneros para dar rienda suelta a sus caprichos sexuales. No, hermanos, no hay, mire, no hay 2, ni 3, ni 4, no hay 3, 4, 5, 6 ni más. Ahora dicen que hay 30 géneros, solo hay una ley de género, hay 2. Mire, hermanos,
yo oí a una persona, jurista, hermanos, que dice, si hasta entre los animales existe el hermafrodismo, ellos tienen doble sexo, pero son animales. Oiga pues, son animales. O usted va a actuar igual que un animal. No, hombre, hay leyes naturales que nos enseñan a nosotros que anatómicamente el hombre está para estar con una mujer y una mujer con un hombre. Hermanos, hombre, esas son leyes naturales. También hay leyes de atracción. Mire, hay ley del sonido, ley de todo. El mundo está lleno de leyes porque Dios lo llenó de leyes. Esas se le llaman leyes naturales. También las leyes de conciencia se llaman leyes naturales. Aquellas que el hombre sin saber, sin que se le enseñe las cosas, sabe por intuición personal que hay cosas que no las debe hacer porque es un ser humano. Sí, hermanos, eso nos diferencia a nosotros de los animales, de las bestias y de las fieras. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos leyes que nos dirigen también. Sí, hermanos. También hay leyes específicas, como las leyes de Moisés, que Dios a través de los profetas, como las que están en los proverbios, en los salmos. Esas ya son específicas. No matarás. Esa es una ley específica. No adulterarás. Yo le voy a decir algo. Apréndase los 10 mandamientos, hombre. Mire, ojalá los aprendiera. Esa es la esencia de toda la ley de Dios. Y es buena, es maravillosa. Yo no me voy a cansar de enseñarla como buena. Porque dijo Jesucristo, si alguno no hace estos mandamientos que yo les estoy enseñando y los enseña así a los demás, pequeño será llamado el reino de Dios. Pero si alguno los cumple y los enseña, los engrandece, grande va a ser llamado en el reino de Dios. Yo quiero que Dios me diga un día grande, hermanos, por engrandecer su bendita ley. Yo no voy a denigrar jamás la ley de Dios, porque, hermanos, sigue actuando la ley. Sí, hermanos. Y dígame, vaya, como estamos bajo la gracia, entonces ya usted puede adulterar porque la ley dice, esa ley ya se pasó. No, hermanos, no, hombre. Al revés, mire cómo la aplicó Jesucristo con la aplicación espiritual, porque la ley es espiritual y nosotros las hemos tomado en la carne. Pero también está la ley de Cristo, hermanos. ¿Quién dice que no hay leyes de Cristo? Díganme. ¿Quién le dijo a usted? Yo voy a leer, mire, Job 28:26, voy a leer Job porque a mí me gusta mucho el libro de Job. Yo le confieso, a mí el libro de Job, me gusta tanto que lo leo una y otra vez, y no dejo de leerlo, hermanos. Mire, dice, Dios dio peso al viento y puso aguas y le puso medidas a las aguas. Eso es ley, oigan. Cuando Él dio ley a la lluvia, ¿ya vio? Y camina al relámpago de los truenos. Vaya. Fue tan meticuloso Dios que le puso peso al aire. Ya lo calcularon en no sé cuántas toneladas, por eso no crecemos más si no fuéramos gigantes. A nosotros el peso del aire nos mantiene a esta altura, hermanos. ¿Sí? Y también el agua tiene un nivel, en otras palabras, porque Dios se lo dio con una ley. La ley de las aguas, hermanos, del agua. Miren lo que dice capítulo 38 siempre de Job, verso 8 y 11. Ahí va a ver lo que dice aquí. Aquí Dios está hablando con Job. Dios le está hablando a Job y lo está convenciendo de que no sea insensato. Y miren lo que le dice Dios a Job. Capítulo 38, verso 11, dice, y dije, hasta aquí llegarás. Mire, dice, y establecí sobre él mi decreto, está hablando del mar y de la oscuridad, y le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas.
Oiga, Dios está dándole leyes al mar, hasta aquí llega y no pasa. Y cuando pasa es porque es juicio. Y miren luego el Salmo 148, 6. Ay, hermanos, miren este salmo, qué hermoso. Miren lo que dice. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Está hablando del sol, de la luna, del mar y de todo. Dios les puso ley que no pasan, hermanos. El problema, hasta el hombre le puso leyes. Pero el hombre es el único que se pasa, hermanos. Es sinvergüenza. Y siempre se va a pasar encima de leyes. Mire usted cualquier ley. La idea es que el hombre las pase. Mire mucho abogado y mucho licenciado y jurista de este tiempo solo buscan las leyes para poder pasarse, hermanos, para hacer injusticias. No aprenden para que haya Estado de Derecho y que haya justicia y juicio, sino que, miren, hermanos, por eso andan muchos que según la ley sí están afuera, pero justamente tendrían que estar presos. Pero como aquellos saben pasarse la ley de muchas maneras, hasta con sobornos. Isaías 42, yo quiero leer ese versículo que son versículos mesiánicos. 42:1. Para que usted vea que hay ley en Cristo también. Cristo puso leyes. Mire, si no lo cree, se lo voy a leer aquí, también se lo voy a leer en el nuevo pacto. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Está hablando de Jesucristo. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Ya vieron? Cristo también trajo una forma de ley. Solo que es la ley que Santiago le dice, la verdadera ley, la real ley, la ley verdadera. La ley de la libertad se le llama. Así le llama Santiago. Bueno, hermanos, hoy la ley está escrita en el corazón. Miren, este es lo más importante. La obra del Espíritu Santo, dijo un día Jesucristo, va a ser que Él nos va a recordar las palabras que Él nos enseñaba. Su palabra nos la iba a enseñar. ¿Sabe qué significa eso? Dios como un milagro en aquel que le busca, aquel que le ama, aquel que lo respeta, que le tiene temor, hermanos, y que quiere agradarlo, aunque somos débiles y torpes. Pero viene Dios, hermanos, y escribe su ley en su mente y en sus corazones. Eso está en Jeremías 31, 33. Y yo quisiera que leyéramos eso porque es importante. Miren, primero Proverbios 7. Bueno, Proverbios 7, 1 al 3, ahí habla de que nosotros atesoremos la palabra de Dios, su ley, y que la escribamos en nuestro corazón. Ahí habla como que usted lo tiene que hacer. Oiga, pues. Y ahora viene Jeremías 31, 33. Miren lo que dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ya no en tablas, ya no en piedras, ya no en filacterias, ya no, hermanos. Ahora va a ser en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire qué pacto. Y esto lo repite el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos. Sí, hermanos, mire, aquí en Hebreos lo repite, perdón. Mire pues. Eso es lo que la ley hace. Ahora entienda usted, hermanos, mire. Cuando alguien es legalista, alguien es así, pero mire, así quiere las cosas, porque no las tiene escritas en su corazón, hombre. Y no las tiene escritas en su corazón, pero cuando alguien las tiene escritas en su corazón, brotan, hermanos, son cosas espontáneas.
mire, de suyo habla y de suyo actúa. No sé si me doy a entender, porque están escritas en su mente, están escritas en su corazón por el Espíritu de Dios. Pero cuando alguien, hermanos, mire, tienen que tener gendarmes, el diácono, el pastor tiene que andar detrás, hermanito, hermanita. No, hermano, mire, eso de estar guiando gente es la peor experiencia que alguien pueda tener. Mire, hermanos, la decepción más grande. Ustedes, después de tanto adoctrinar a un hombre, hermanos, y decirle, cuando usted lo mira, anda borracho y ebrio. Yo me recuerdo hace muchísimos años, yo estaba frente a la iglesia, y yo tenía en ese tiempo, era bien joven, y tenía el privilegio de estar en la puerta. Pero mire, a mí siempre me ha gustado compartir en los buses, y yo me paré un día en un bus y un joven se me acercó y le compartí, y miren, hermanos, me siguió. Yo venía de estudiar, y de repente me dice, vos, me dijo, quiero recibir al Señor, de veras que quiero buscar a Dios. Ah, está bien, y ahí oramos, hermanos, y él empezó a ir a una iglesia. Mire, con el tiempo me recuerdo que yo estaba parado en la puerta ahí, dándole la bienvenida a los hermanos. Que por cierto, hermanos, denle la bienvenida a los hermanos efusivamente, con amor. Mire, cuando en eso yo vi que venía un muchacho, hermanos, tambaleándose así, mire, ebrio. Ah, dije yo, saqué el muchacho. Cuando me vio me dijo, vos me salvaste, me dijo. Y entonces vengo y le digo al otro hermano, sí, yo lo salvé, porque si lo hubiera salvado Cristo, no andaría así, le dije. Y entonces lo llamé aparte, hermanos, y mire, yo dije, Dios mío, de veras que así es. Cuando uno quiere salvar a alguien, hermanos, y le habla, le dice, si Dios no escribe sus leyes en su mente y en su corazón, es inútil, hermanos, es inútil. Y eso lo dice en Hebreos. En Hebreos lo dice el apóstol Pablo. Ahora mire lo que dice Mateo 5:17. Yo quiero ser bastante, le dije que iba a ser bastante, pero bastante bíblico, para que usted sepa que lo que está escrito, y no hay vuelta de hoja, hermanos. No me gusta hacer muchos comentarios. Miren lo que dice aquí. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo, oiga, dice, así, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Porque la ley, hermanos, fue dada para alcanzar una justicia. Eso está en Deuteronomios 6:25. Miren lo que le digo, pues. Oiga, pues. Fue dada para alcanzar un tipo de justicia, la ley escrita. Miren lo que dice 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Se da cuenta que la idea de la ley era alcanzar una justicia. Pero ahora dice Pablo que nosotros hemos alcanzado esa justicia por medio de Cristo. Bueno, ahora, hermanos, mire, yo quisiera ir a la conclusión. La conclusión es muy importante. Le voy a decir por qué es tan importante. Es sencilla, hermanos. Mire, la conclusión es sencilla. La ley de Cristo es el amor. La ley de Cristo es el amor. Oiga, pues, por eso dice aquí, mire, Marcos 12:28, ahí le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Y este mayor mandamiento no está entre los 10, pero se demuestra con esos 10. El amor a Dios es el primero, dijo Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios. A mí me gusta cómo lo dice Marcos, porque ahí dice, oye, Jehová tu Dios uno es. No dice que son 3, ni 4, ni 7. Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, y a tu prójimo como a ti mismo.
De estos dos depende toda la ley, porque esa era la idea de Dios al dar la ley, que nosotros amáramos a Dios y conviviéramos en pacífica convivencia y amor con el prójimo, pero nunca se cumplió así. Ese es el problema, no porque la ley sea mala. Entonces viene Dios y dice, esta es la ley y esta es la ley y los profetas. Esto es todo, dice. Entonces viene Dios, hermano, mire, en Juan 13:34, voy a ir un poco rápido, dice, en el Evangelio según San Juan 13, un mandamiento nuevo os doy, dice, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Ahora ya no son 10, ahora son 11, ya nos añadió uno más, pero es el que ha estado desde el principio, dice Juan. Un mandamiento nuevo os digo que es firme, que es eterno, que es desde siempre, que ha estado desde siempre, que se amen unos a otros. Porque la ley de Cristo, la gracia de Cristo, tiene implícito el amor, pero el amor verdadero. No abrazos, ya vimos eso, no de besos, abrazos y palabritas. Es un amor verdadero. Bueno, Romanos 3:27, ya lo leímos. Pero mire, leamos este me interesa, mire. Bueno, leamos ahí en Romanos. Yo le dije que en Romanos íbamos a leer bastante. Mira lo que dice. Sí, 8:2. Romanos 8:2. Miren pues. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, 13:7. Este es bien importante también. Mire pues. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No deban a nadie nada sino el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Porque no adulterarás. Esos están hablando de mandamientos de la ley mosaica. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque mire, dice, porque el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, no está diciendo que no la cumplamos. No está diciendo, mire, tírenla por la borda, desháganse de ella, es mala, es maldición para nosotros y nos hizo daño. No, no está diciendo eso. Dice que de acuerdo, cúmplanla pues, pero en esta sentencia, en que amemos. Pero nadie puede amar si el amor de Cristo no se ha derramado en sus corazones. Porque el amor de Cristo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, dice la Biblia. Ok, hermanos. Mire, ahora yo quiero, hay mucho más. Mire, Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Mire qué bonito esto. Ahí está. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ya veo, Cristo también tiene leyes. No me diga que no. ¡Ay! Ese está blasfemando. Si estamos bajo la gracia, ¿cómo que hay ley? Pues entonces borre este versículo, pues. Si no le gusta, bórrelo. Porque mire lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo dice, ayuden a los demás. Vamos, muéstrenle amor a los demás, ayúdenlos. Y cumplan así la ley de Cristo, dice. Porque hay una ley. Y miren lo que dice. Sí, ahí está. Aquí también dice en el verso 1 del capítulo 6 de Gálatas, que cuando uno mira a alguien que anda mal, hermanos, no hay que echarle tierra, hombre. No hay que arruinarlo. Muchos lo que hacen es ya no hablarles, mandarlos por un tubo, hermanos, y mandarlos a otro lado y arruinarlos. No, hermanos, miren lo que dice. Oiga, si esto no lo digo yo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí es cuando dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ahora mire, Santiago, ya de Timoteo, de Tito, capítulo 2, verso 11 y 12, porque la gracia de Jesucristo del Señor se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando de las pasiones y de los deseos carnales y del mundo que antes teníamos, vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, dice. Oiga lo que enseña la gracia. Muchos dicen, gracia es solo un amor inmerecido. Dios lo amó tanto y le dio tanta gracia. No, hermanos, gracia también es de que yo tenga el poder de Dios. Eso es gracia para apartarme del mundo y el pecado. Eso sí. Ahora mire lo que dice Santiago. Terminemos con esto. Santiago capítulo 1. Quiero ser bastante bíblico, hermanos, para que no me digan, ay, no, pero es que eso no está ahí. Mire Santiago 1:25, mire lo que dice. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. Aquí ya está hablando de la ley de Cristo. La de la libertad. Porque Pablo escribe de que esa ley nos esclavizó a nosotros. Pero esta no. La ley de la libertad. Oiga. Y persevera en ella, no siendo solo un oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahora capítulo 2, verso 8, ahí adelantito. Si en verdad cumplís la ley real, aquí con esa palabra real, significa la verdadera ley, la última, la mejor, la mejorada, digamos, lo voy a decir, la plus, la ley plus, la mejor, la que ya está mejorada, la que ya está, hermanos, como quien dice, procesada. Si cumplen la verdadera ley, la ley real, conforme a la escritura, oiga, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haréis, dice. Miren, hermanos, pero si hacen acepción de personas, eso no es guardar la ley. Y ahí está, miren, hermanos. Se haría demasiado largo si nosotros venimos y seguimos adelante. Hay mucho que decir. El libro de Romanos, el libro de Hebreos, Primera de Corintios, hermanos, el apóstol Pedro habla de todo eso. Hermanos, no desechemos la ley. La ley no sirve para justificarse. La ley, hermanos, fue dada para que nosotros vivamos en armonía con Dios y con el prójimo. La ley no es mala, hermanos. El malo es el hombre. El malo es el hombre. La ley ahora tiene una aplicación espiritual. Por eso dice la Biblia, miren, hermanos, dice que hay que circuncidar el corazón, ya no el prepucio de nuestra carne, pero sí hay que circuncidar, hermanos, nuestro cuerpo pecaminoso. Sí, hermanos, que hay que darle una aplicación espiritual, porque la ley es espiritual, pero es buena. Y la gracia de Cristo, hermanos, nos trajo el amor de Dios. Yo quisiera, hermanos, si ustedes quieren interactuar con nosotros, estas son las plataformas virtuales en las que pueden interactuar. Poder de la Verdad, Facebook, YouTube. Aquí está, hermanos, un WhatsApp y aquí está un correo electrónico con el cual ustedes pueden comunicarse con nosotros. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que la gracia de Cristo se derrame en su vida para que huigamos del pecado. Amén y amén.